¿Alguna vez has sentido la ansiedad apretar tu pecho como un puño cerrado? Ese calor que sube a tu rostro cuando alguien te contradice. Esa rabia sorda que te consume cuando otro parece decidido a bloquear tu camino. Quizás un jefe que no deja de vigilarte. Un familiar que critica todo lo que haces. Un amigo que siempre parece encontrar la grieta en tu alegría. Los llamamos enemigos, y al hacerlo les damos un poder extraño, el poder de robarnos la paz interior. Pero, ¿y si no fueran enemigos? ¿Y si cada uno de ellos, con sus gestos ásperos y sus palabras incómodas, fuera en realidad un maestro disfrazado? Hoy quiero contarte una historia que puede cambiar la forma en que miras a esas personas que más te hieren. Antes de sumergirnos en este viaje de sabiduría, te invito a suscribirte al canal Más Allá del Yin y el Yang, dejar tu comentario y un me gusta. Así, no solo apoyas a esta comunidad de calma y crecimiento, sino que compartes este camino de transformación con más buscadores de paz. En un valle escondido entre montañas, donde el viento movía los pinos como si fueran campanas de jade, vivía un joven llamado Liang. Liang era conocido en su aldea por su buen corazón, pero también por su carácter inquieto. Una sola palabra hiriente bastaba para hacerle perder la calma, y una mirada de recelo para hacerle sentir que el mundo entero se volvía en su contra. Un día, mientras caminaba junto al río, Liang se encontró con un viejo pescador que lanzaba su red al agua. El anciano no parecía pescar nada, pero repetía el gesto con una paciencia que irritaba al joven. ¿Por qué sigues intentándolo si el río está vacío hoy?, preguntó Liang con un tono de impaciencia. El anciano sonrió. Porque el río nunca está vacío. A veces, lo que trae no son peces, sino enseñanzas. Liang frunció el ceño, incapaz de comprender. Esa misma tarde, de vuelta a la aldea, Liang se cruzó con Wei, un muchacho de su edad que parecía hecho de espinas. Cada vez que se encontraban, Wei encontraba la forma de criticarlo, su ropa, sus palabras, incluso su forma de respirar. Ese día no fue diferente. Ah, Liang, siempre con esa cara de soñador. Quizás si te esforzaras más, no serías una carga para tu familia, dijo Wei con voz burlona. El corazón de Liang ardió. Sintió la sangre subir a su rostro como fuego, y en su mente solo había una palabra: enemigo. Corrió a la orilla del río para desahogarse, y allí estaba de nuevo el viejo pescador, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Por qué el destino insiste en ponerlo en mi camino?, preguntó Liang, casi con lágrimas de rabia. Ese muchacho me sigue como una sombra. El anciano lanzó la red una vez más, y sin mirarlo, respondió: los ríos más feroces pulen las piedras más duras. ¿Y si ese joven no fuera tu enemigo, sino el agua que pule tus aristas? Liang guardó silencio. Su mente luchaba. Quería gritar, quería defenderse, quería tener la razón. Pero las palabras del anciano entraron en él como gotas en tierra seca. ¿Y si no viniera contra mí, sino para mí?, se preguntó. Esa sola idea lo confundió y lo calmó al mismo tiempo. Por primera vez, en lugar de imaginar a Wei como un ladrón de su paz, lo vio como un espejo que le mostraba la herida abierta de su orgullo. Esa noche, bajo el murmullo de los grillos, Liang comprendió una verdad apenas naciente. A veces, el rostro del enemigo es el disfraz que usa la vida para mostrarnos lo que aún no sabemos manejar en nosotros mismos. Y tú, espectador, piensa en esto mientras respiras hondo. ¿Quién en tu vida, con su incomodidad, está tallando en ti la fuerza que aún no sabes que tienes? La noche en que el viejo pescador le habló del río que pule las piedras, Liang apenas durmió. Las palabras parecían encenderse dentro de él como brasas ocultas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro burlón de Wei
y sentía el aguijón de la humillación. Pero junto a ese aguijón también llegaba la voz del anciano. ¿Y si no fuera tu enemigo, sino el agua que pule tus aristas? El corazón de Liang oscilaba entre dos mares, la ira que lo desgarraba y la extraña calma que le ofrecían aquellas palabras. Al amanecer, cuando los primeros rayos tocaron los arrozales, Liang tomó una decisión. Hoy no responderé con rabia, se dijo. Hoy escucharé, aunque duela. Quería poner a prueba la enseñanza del anciano. Quería descubrir si era posible que un enemigo fuera un maestro. Como si el destino escuchara sus pensamientos, pronto se cruzó con Wei en el camino que llevaba al mercado. «Mira quién aparece», rió Wei. «Liang, siempre con los pies descalzos y la cabeza en las nubes. Seguro que si el viento soplara más fuerte, saldrías volando como un papel sin peso». Normalmente esas palabras habrían sido como flechas en el pecho de Liang. Pero esta vez, el joven respiró hondo. El aire entró lentamente, como un río que calma la tierra seca, y en lugar de responder con insultos, simplemente observó. Y en ese instante, algo inesperado sucedió. Notó un ligero temblor en la voz de Wei, como si la burla ocultara una herida. Sus ojos, aunque llenos de ironía, estaban cansados, como si llevaran mucho tiempo luchando contra algo invisible. Liang se sorprendió. Nunca antes había mirado más allá de sus propias emociones. El supuesto enemigo que tenía delante estaba también atrapado en su propio dolor. Las palabras del anciano resonaron de nuevo. A veces el río no trae peces, sino enseñanzas. Liang se inclinó ligeramente y dijo con calma: «Quizás tengas razón, Wei. Soy tan ligero como el papel, pero al menos sé volar con el viento». No había veneno en su voz, solo una suave aceptación. Wei quedó confundido. Esperaba un contraataque, una chispa de rabia para avivar las llamas del conflicto, pero en su lugar recibió un reflejo de serenidad que lo desarmó. De camino al mercado, Liang no podía dejar de pensar en lo que había sentido. Por primera vez, no se vio a sí mismo como una víctima de Wei. Había descubierto que la reacción que más le dolía no era la burla, sino su propia incapacidad para verla de otra manera. Comprendió que el enemigo más feroz no era Wei, sino la voz interior que siempre exigía defender, atacar, demostrar. Y también comprendió algo más, que cada burla, cada roce, cada palabra dura, era en realidad un entrenamiento secreto que la vida le ponía delante para fortalecer su paciencia, su compasión y su capacidad de elegir su respuesta. Esa tarde, Liang regresó a la orilla donde el viejo pescador lanzaba su red. «Hoy vi a Wei de otra manera», dijo el joven con una leve sonrisa, como si su burla fuera un espejo de mis propias heridas. El anciano lo miró con ojos brillantes. «Entonces, el río ya ha empezado a enseñarte. Recuerda, muchacho, cuando ves en otro solo un enemigo, tu mundo se estrecha. Pero cuando ves en él un maestro, tu mundo se expande». Liang se sentó junto al anciano y observó cómo la red caía una y otra vez en el agua. No había peces, pero había sabiduría. Esa noche, mientras el canto de los grillos acariciaba el silencio, Liang sintió algo nuevo, el comienzo de una libertad. Ya no dependía de las palabras de Wei para sentir paz. Tenía en sus manos la posibilidad de transformar cada encuentro en una lección. Y tú, viajero de este cuento, piensa en esa persona que consideras hoy tu adversario. Y si, en lugar de luchar contra su sombra, decidieras descubrir qué parte de ti está tratando de pulir. Al tercer día, desde que Liang había cambiado su forma de mirar a Wei, despertó con una extraña mezcla de calma y nerviosismo. El recuerdo de haber respondido con serenidad lo llenaba de orgullo, pero en el fondo de su pecho había una sospecha. ¿Será suficiente? ¿Podré mantener la calma
si el golpe es más duro. El viento susurraba entre los bambúes, y cada crujido parecía recordarle que la vida siempre prueba a las ramas más jóvenes con tormentas inesperadas. En el mercado del pueblo, donde los vendedores gritaban precios y los aromas de las especias se mezclaban con el humo de los hornos, el destino volvió a unir a los dos muchachos. Wei estaba con un grupo de amigos. Al ver a Liang, alzó la voz para que todos lo oyeran. «Mirad, aquí viene el soñador, el que cree que volar con el viento lo hace fuerte. Quizás algún día aprenda a ser un hombre de verdad y no un niño perdido». Las risas de los demás se esparcieron como cuchillos en el aire. Esta vez la herida fue más profunda. No eran solo las palabras de Wei, era la vergüenza de ser ridiculizado delante de todos. El pecho de Liang se apretó, sus manos temblaron. Sintió la vieja rabia encenderse como un fuego, exigiendo gritar, empujar, devolver el golpe. Liang respiró, pero la calma no llegó. Las risas continuaron, como martillazos en su orgullo. Se dio la vuelta y salió corriendo del mercado, con lágrimas que no sabía si eran de rabia o de tristeza. Se escondió junto a la vieja higuera a las afueras del pueblo, golpeando el tronco con los puños hasta que sus manos quedaron enrojecidas. «No puedo más», gritó. «Por mucho que intente verlo como un maestro, sus burlas me destrozan. No soy tan fuerte». Esa tarde, el viejo pescador apareció a su lado, como si hubiera seguido el eco de sus pensamientos. «¿Huyendo de nuevo del río?», preguntó con dulzura. Liang levantó la cabeza, avergonzado. «Intenté ser paciente, intenté verlo como un maestro, pero cuando todos se rieron, fue demasiado. ¿Cómo puede ser un maestro alguien que solo quiere humillarme?». El anciano cogió una rama caída y empezó a dibujar círculos concéntricos en la tierra. Cuando lanzas una piedra al agua, no solo cae, también crea ondas que se expanden. Tus emociones son iguales. La burla de Wei es la piedra. Pero dime, ¿qué es lo que verdaderamente duele? ¿Sus palabras? ¿O las ondas que despiertan dentro de ti? Liang miró los círculos en la tierra. Comprendió, de repente, lo que el anciano quería decir. No era tanto la voz de Wei la que le dolía, sino la voz dentro de sí mismo que susurraba. Quizás tenga razón, quizás no valgo nada, quizás soy débil. El verdadero enemigo no estaba fuera, estaba dentro, disfrazado de duda, de orgullo herido, de necesidad de aprobación. Liang se cubrió el rostro con las manos. Entonces, ¿soy yo mi peor enemigo? El anciano asintió. No para que te castigues, sino para que despiertes. El otro solo toca una herida que ya existe. Si sanas esa herida, sus palabras ya no podrán alcanzarte. Por primera vez, Liang dejó de pensar en Wei como la causa de su dolor. Comprendió que Wei era solo un dedo que señalaba la llaga que había escondido durante mucho tiempo. En ese momento, la ira empezó a transformarse en otra cosa, una gratitud silenciosa, aunque le costara admitirlo. Porque gracias a Wei, estaba descubriendo la herida oculta que tenía que sanar para ser verdaderamente libre. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna, Liang escribió en la tierra con sus dedos. El enemigo muestra la herida, pero no la crea. Si yo la sano, me libero de ambos. Y tú, viajero de este cuento, piensa. La próxima vez que alguien te hiera, ¿no será que en realidad está tocando un viejo dolor que espera ser sanado en ti? Durante días, Liang evitó el mercado. El recuerdo de las risas aún lo acompañaba como ecos que se repetían en su pecho. Pero poco a poco, la enseñanza del anciano caló en su corazón. El enemigo muestra la herida, pero no la crea. Con esa frase como amuleto, Liang empezó a observar sus propios pensamientos. Se dio cuenta de cómo, incluso sin Wei presente, su mente lo atacaba con dudas. No eres suficiente, siempre serás débil,
los demás son mejores que tú. Y comprendió entonces que no se trataba solo de resistir los insultos ajenos, sino de sanar la voz interior que los hacía creíbles. Una mañana, Liang regresó al río donde el viejo pescador lanzaba su red. El agua corría clara, reflejando los árboles como un espejo de jade. «He descubierto que la herida está dentro de mí», dijo Liang. «Pero, ¿cómo se sana algo tan profundo?». El anciano guardó silencio durante un largo rato, dejando que el viento llevara la pregunta río abajo. Luego, sacó un pequeño pez brillante del agua y, sin dudarlo, lo devolvió a la corriente. «Se sana devolviendo al agua lo que nunca te perteneció», respondió. «Las palabras de Wei no son tuyas, solo pasan a través de ti. Si te aferras a ellas, se pudren en tu corazón. Si las dejas ir, el río las limpia». Ese mismo día, Liang regresó al mercado. Su corazón latía deprisa, como si caminara hacia una prueba inevitable. Y allí estaba Wei, con su habitual mirada desafiante. «Vaya, vaya, el soñador regresa. ¿Has venido para que todos te recuerden lo inútil que eres?», dijo con una mueca. Liang sintió el aguijón inicial, pero entonces respiró. En lugar de huir, lo miró directamente a los ojos. Por primera vez, no vio solo burla, vio cansancio, vio soledad, vio, detrás de las palabras afiladas, a un joven luchando con sus propias sombras. Entonces lo comprendió. Wei no era solo un enemigo externo. Era un espejo que mostraba lo que la rabia y el dolor hacen a un corazón sin sanar. Liang no respondió con ira. No respondió con burla. Solo inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «Quizás tengas razón, Wei, pero también sé que dentro de ti hay algo más grande que estas palabras». El mercado enmudeció. Wei, sorprendido, quedó paralizado. Nadie le había respondido nunca así. Por un instante, una chispa de duda brilló en sus ojos, como si la armadura de su sarcasmo se hubiera agrietado. Liang continuó su camino, tan ligero como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Al regresar al río, Liang encontró al viejo pescador esperando en silencio. «Hoy miré a Wei y vi más allá de sus insultos», dijo el joven. «Vi el dolor que esconde». El anciano sonrió. «Entonces ya no lo ves como un enemigo, sino como un espejo. Y cuando ves en otro su sufrimiento, tu corazón deja de luchar y empieza a comprender». Liang se quedó contemplando el agua. No había victoria ni derrota, solo claridad. Esa noche, Liang escribió otra frase en la tierra junto a la higuera. «El enemigo es un espejo. Cuando lo miro sin odio, me revela tanto su herida como la mía. Y tú, viajero de este cuento, la próxima vez que alguien te hiera, podrías detenerte un momento y ver en sus ojos no solo la ofensa, sino también el dolor oculto que lo mueve». Durante unos días, Liang se sintió ligero. Las palabras del anciano y su nueva forma de mirar a Wei le daban la sensación de haber encontrado un refugio interior. Pero pronto descubrió que esa calma era frágil. Un comentario inesperado o una mirada burlona bastaban para sentir la rabia aflorar de nuevo, como un fuego dormido bajo las cenizas. «¿De qué sirve ver a Wei como un espejo si sigo ardiendo por dentro?», se preguntó. El viejo pescador, al escuchar sus dudas, respondió con un tono suave pero firme: «Un espejo te muestra, pero no te transforma. La transformación ocurre cuando eliges qué hacer con lo que ves». Un día, en la plaza del pueblo, Wei lo interceptó con más dureza que nunca. Delante de varias personas, tomó la vasija de barro que Liang llevaba con cuidado y la dejó caer al suelo. El barro se hizo añicos. Las risas de los demás se encendieron como fuego en paja seca. Liang sintió temblar todo su cuerpo. La humillación era insoportable. Su impulso fue abalanzarse sobre Wei, golpearlo, devolverle el dolor. Pero en ese instante,
recordó las palabras del anciano. La transformación ocurre cuando eliges qué hacer con lo que ves. Liang respiró hondo. En lugar de recoger los trozos de barro o responder con violencia, se agachó hasta el suelo y acarició un fragmento roto. El barro vuelve a la tierra, como todo lo que se rompe, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Todo el mercado enmudeció. Wei, desconcertado, no supo qué responder. Esperaba furia, esperaba gritos, no serenidad. Liang se alejó lentamente, con la espalda recta y la mirada serena. Por dentro aún sentía el aguijón de la rabia, pero algo había cambiado. No era esclavo de ella. Al anochecer, junto al río, Liang relató lo sucedido. Hoy no reaccioné con violencia, dijo, pero sigo sintiendo el fuego por dentro. ¿He fracasado? El anciano lanzó su red al agua y respondió, no has fracasado. Has descubierto que la verdadera batalla no es contra Wei, sino contra el fuego interior. Cada encuentro es tu campo de entrenamiento secreto. Cada palabra hiriente, cada humillación, es una pesa que fortalece tu espíritu si sabes cómo levantarla. Liang lo escuchó atentamente, y en su corazón nació una nueva comprensión. Wei no estaba allí para destruirlo, sino para entrenarlo. La vida lo había puesto en su camino como un gimnasio invisible donde cada ofensa era un ejercicio de resistencia, paciencia y claridad. Esa noche, bajo el murmullo de los bambúes, Liang se sentó a meditar. Cada insulto que recordaba, cada burla, lo transformaba en un maestro imaginario. Uno le enseñaba paciencia, otro le enseñaba compasión, otro la fuerza de soltar lo que no le pertenecía. Descubrió que no había desperdicio, hasta el dolor tenía un propósito, si sabía usarlo como herramienta. Liang escribió en la tierra junto a la higuera, cada enemigo es un entrenador oculto. Me hace practicar lo que mi alma aún no ha dominado. Y tú, viajero de este cuento, la próxima vez que sientas que alguien te hiere, pregúntate, ¿qué músculo interior está tratando de fortalecer en mí este encuentro? Aunque había aprendido a no dejarse llevar por la rabia, Liang empezó a notar un tipo diferente de peso. Cada día que Wei lo humillaba, aunque lograra mantener la calma, sentía un desgaste silencioso en su alma. ¿Es la paciencia lo mismo que soportarlo todo? Se preguntó una noche, mientras escuchaba el viento golpear contra la vieja higuera. Las palabras del anciano le habían dado serenidad, pero ahora comprendía que faltaba algo más. No se trataba solo de resistir como una roca en una tormenta. También tenía que aprender a trazar la línea donde su dignidad y su paz no fueran pisoteadas. Al día siguiente, Liang encontró al viejo pescador cortando cañas de bambú junto al río. «Maestro», dijo, ¿debo soportarlo todo en silencio? ¿No sería eso dejar que Wei me destruya poco a poco? El anciano sonrió, acariciando la caña recién cortada. Mira el bambú, Liang. ¿Lo ves rígido? Sí. ¿Lo ves flexible? También. El bambú se dobla con el viento, pero no se deja arrancar. Esa es la verdadera enseñanza. Ser tan paciente como el agua, pero tan firme como el bambú. Liang comprendió que la sabiduría no consistía en aguantar sin límites, sino en aprender a decir basta sin odio, con claridad y respeto. La oportunidad de poner a prueba esa enseñanza no tardó en llegar. En la plaza del pueblo, Wei volvió a desafiarlo, esta vez intentando empujarlo delante de todos. Pero antes de que el gesto se completara, Liang dio un paso atrás y levantó la mano. Su voz era firme, pero sin gritar. Wei, no te responderé con violencia, pero tampoco permitiré que me humilles. Tus palabras pueden reflejar tu propio dolor, pero no dejaré que ese dolor gobierne mi vida. El silencio fue total. Wei, sorprendido, bajó lentamente la mano.
No era la respuesta sumisa que esperaba, ni un contraataque. Era algo diferente, un límite claro, sin odio, sin miedo. La gente del mercado murmuró. Algunos sonrieron, otros se sorprendieron. Pero lo más importante ocurrió en el corazón de Liang. Por primera vez, sintió que podía protegerse sin odiar, cuidarse sin atacar. Y en los ojos de Wei apareció algo nuevo, una chispa de desconcierto, quizás de respeto, aunque todavía envuelta en orgullo. Esa tarde, Liang buscó al anciano para contarle lo sucedido. Hoy puse un límite, dijo. No con rabia, sino con firmeza. Y fue como si mi espíritu respirara más libremente. El anciano asintió. El bambú no lucha contra el viento, pero tampoco se rinde a él. Así es el sabio, ni agresivo ni sumiso, sino claro. Recuerda, muchacho, poner un límite no es para rechazar al otro, es para cuidar el equilibrio de ambos. Esa noche, Liang escribió bajo la higuera. Ser fuerte no es aguantarlo todo, sino aprender a decir basta con el corazón sereno. Y tú, viajero de este cuento, piensa, en tu vida, ¿hay alguien ante quien deberías ser como el bambú? Flexible, pero firme. Paciente, pero claro. Después del enfrentamiento en la plaza, algo cambió en Wei. Aunque seguía con su aire altanero, ya no buscaba a Liang con la misma insistencia. Había una sombra de duda en su mirada, como si por primera vez hubiera encontrado un terreno donde sus ataques no podían florecer. Liang, en lugar de sentirse victorioso, sintió curiosidad. ¿Qué había detrás de tanta furia en ese hombre? ¿Qué heridas ocultaba bajo esa máscara de dureza? Una tarde, el viejo pescador lo llevó a pasear por la orilla del río. Mientras las carpas plateadas saltaban en el agua, dijo, «El enemigo se cubre con una armadura, pero a veces un gesto de claridad basta para abrir una grieta. No mires la armadura, Liang. Mira la herida que la hizo necesaria». Liang guardó esas palabras como semillas en su pecho. Un día, al atardecer, Liang encontró a Wei sentado solo junto al camino. No estaba gritando ni desafiando a nadie. Solo miraba al suelo, con las manos temblorosas. Por un momento, Liang dudó. El recuerdo de los insultos aún pesaba, pero algo en esa escena le conmovió el corazón. Se acercó lentamente y sin palabras le entregó una vasija de agua fresca. Wei lo miró, sorprendido. No dijo gracias. No pudo. Pero bebió. Y en ese silencio se abrió una grieta en su armadura. Esa noche, Liang meditó bajo la higuera. Por primera vez, no sintió a Wei como un enemigo, sino como un hombre atrapado en su propio sufrimiento. Recordó entonces las palabras del anciano. Quien hiere a los demás, lo hace porque ya está herido, y lo comprendió. La compasión no es excusar lo injusto, sino mirar más allá del gesto, al dolor que lo origina. Al día siguiente, cuando cruzó el mercado, Liang ya no miró a Wei con miedo o rencor. Lo vio como alguien que necesitaba un puente, no un muro. Sus límites seguirían firmes, pero ahora iban acompañados de un corazón abierto. Esa noche escribió en su cuaderno: el verdadero límite no separa, protege, y en esa protección a veces florece la compasión. Y tú, que escuchas este cuento, piensa, ¿hay alguien en tu vida cuya dureza sea, en realidad, un grito oculto de dolor? El verano trajo consigo lluvias intensas. Una de esas noches, un rayo cayó cerca del molino, y al amanecer todo el pueblo estaba alborotado. El puente de madera había cedido, y varias familias estaban aisladas al otro lado. Los aldeanos se reunieron para organizar la reconstrucción. Entre las voces que se ofrecían a ayudar, también se alzó la de Wei. Su tono era alto, casi desafiante, como siempre. «Yo sé cómo construir un puente más sólido que esta vieja chatarra», exclamó. Algunos asintieron, otros murmuraron con recelo. Liang escuchaba en silencio. Sintió un torbellino en su pecho.
¿Sería este el momento de chocar con él de nuevo? A medida que la discusión crecía, Liang dio un paso al frente. Dejemos a un lado quien tiene la razón. El río no esperará a que resolvamos nuestras disputas. Trabajemos juntos. Un murmullo recorrió a los aldeanos. Nadie esperaba que esas palabras vinieran de él, el mismo que tantas veces había sido el blanco de Wei. El viejo pescador, sonriendo en un rincón, susurró: a veces el puente más difícil de construir no es sobre el agua, sino entre dos corazones. Durante días, Liang y Wei trabajaron codo con codo. Al principio, los silencios eran pesados, cargados de viejas heridas. Wei daba órdenes bruscas y Liang respiraba hondo, respondiendo con calma. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Wei descubrió que Liang no lo desafiaba, sino que escuchaba sus ideas y las mejoraba sin humillarlo. Liang, a su vez, descubrió que bajo la rudeza de Wei había una inteligencia práctica y un deseo genuino de reconocimiento. Una tarde, mientras aseguraban una viga, Wei murmuró sin mirarlo: cuando era pequeño, mi padre nunca me escuchaba. Tenía que gritar para que me notaran. Quizás sigo gritando. Liang sintió un escalofrío. El enemigo que tantas veces lo había herido se revelaba como un niño atrapado en un recuerdo, buscando ser visto. No hubo sermón, no hubo reproche, solo un silencio compartido, donde dos almas se reconocieron como iguales, frágiles, heridas, humanas. Cuando el nuevo puente estuvo listo, el pueblo lo celebró con música y farolillos. Los aldeanos cruzaban de un lado a otro, riendo, probando la firmeza de la estructura. Wei, de pie junto a Liang, dijo con torpeza: quizás no todo lo que destruyo se queda roto. Liang lo miró y sonrió. Incluso un espejo roto puede reflejar la luz si sabes cómo mirarlo. Esa noche, Liang escribió en su cuaderno: el enemigo se convierte en maestro cuando deja de mostrarte su furia y empieza a mostrarte su herida. Y al mirar esa herida, también reconoces la tuya. Querido oyente, pregúntate: ¿qué puente podrías construir hoy? No con madera y clavos, sino con escucha y paciencia. Tras la reconstrucción del puente, el pueblo quedó en paz. Wei había dejado de buscar peleas, y aunque no se convirtieron en amigos íntimos, había una nueva forma de respeto entre él y Liang. Pero dentro de Liang empezó a crecer otro tipo de inquietud. En las noches de luna, mientras todos dormían, se despertaba con pensamientos que lo pinchaban como espinas. No eres suficiente. Fracasarás. Nunca serás verdaderamente fuerte. Era como si, al desvanecerse el enemigo externo, se hubiera revelado una voz mucho más íntima y cruel. Liang buscó al pescador al amanecer, cuando los primeros rayos teñían de oro la superficie del río. Maestro, he aprendido a lidiar con Wei, pero ahora siento que hay un enemigo al que no puedo enfrentarme. Está dentro de mí. No grita con palabras, pero su veneno me debilita. El anciano lo miró con calma y dijo: todos llevamos un ejército invisible en la mente. El verdadero arte no es derrotarlo a golpes, sino descubrir que no tiene espada. Liang frunció el ceño. No lo comprendió del todo. Siguiendo la guía del anciano, cada noche Liang practicó un nuevo ejercicio. Cuando la voz acusadora aparecía, en lugar de luchar contra ella, la observaba como quien observa una nube en el cielo. Al principio, la voz rugió más fuerte. ¿Ves? Ni siquiera puedes silenciarme. Soy más fuerte que tú. Pero Liang permaneció quieto, respirando, y lentamente descubrió que la voz se cansaba sola, como un perro que ladra hasta quedarse sin aire. Un día, sentado junto al río, Liang lanzó una piedra al agua. Las ondas se extendieron violentamente, distorsionando el reflejo de la luna. El viejo pescador, que observaba a su lado, le preguntó: ¿ha desaparecido la luna? No, maestro,
solo está distorsionada por las ondas. Así es tu mente. Tu verdadera fuerza no desaparece por la voz del enemigo interior, solo se distorsiona. Espera en calma y el reflejo se aclarará. Liang comprendió entonces que la batalla no se gana silenciando la mente, sino aprendiendo a no confundir las ondas con la luna. A medida que pasaban los días, esa voz interior seguía apareciendo, pero ya no tenía el mismo poder. Liang la escuchaba como quien escucha a un extraño en la calle, un murmullo pasajero que no define quién eres. Y por primera vez, en lugar de sentirse débil ante su sombra, descubrió una fuente de libertad. Él no era la voz que lo hería, era el silencio que la contenía. Esa noche escribió en su cuaderno: el enemigo más cruel habita en la mente, pero cuando lo observas sin miedo, se revela como un maestro que te enseña a distinguir tu esencia de tus pensamientos. Querido oyente, pregúntate, ¿qué frases repite tu voz interior que ya no necesitas creer? Y si solo las vieras pasar como nubes. Tras semanas de meditación junto al río, Liang despertó con una sensación diferente, ligera, luminosa, como si cada respiración despejara un poco más la niebla que antes llenaba su pecho. La voz interior que lo criticaba seguía apareciendo, pero ya no era un enemigo temible. Era un recordatorio de lo que había aprendido a observar sin miedo. Si esta voz puede enseñarme, entonces puedo usarla, pensó Liang. Puedo transformarla en energía para avanzar, en combustible para mi vida. Esa mañana, el anciano lo llevó a la plaza del pueblo, donde se celebraba la cosecha. Hoy practicarás la lección final, Liang, dijo con una sonrisa. ¿Qué lección?, preguntó el joven. El anciano señaló el mercado. Todo lo que temes, todas las críticas que recibes, todo lo que despierta tu ansiedad y tu rabia, está aquí, esperando. Y tú, con tu nueva claridad, aprenderás a transformarlo en fuerza. Wei apareció de nuevo, con su aire desafiante de siempre, burlándose de un mercader y haciendo comentarios que antes habrían encendido el corazón de Liang. Pero esta vez fue diferente. Liang respiró, sintió el fuego interior, lo reconoció y lo canalizó. En lugar de huir o responder con rabia, se acercó a Wei y con serena firmeza dijo: «Tus palabras no me hieren, me muestran cómo puedo crecer. Si señalas un defecto en mí, aprenderé a corregirlo. Si me criticas, buscaré en ello mi oportunidad de ser mejor». Wei quedó paralizado. No esperaba que alguien transformara la agresión en aprendizaje. Los aldeanos lo miraron, asombrados. El joven que antes se habría enfadado y huido, ahora se mantenía en pie, sin perder un ápice de calma, utilizando el mismo momento que podría haber sido doloroso para fortalecerse. Liang comprendió que la verdadera victoria no era dominar a Wei ni a los demás, sino dominar su propia mente, transformar cada piedra en el camino en un escalón hacia la serenidad y la fuerza. Al atardecer, junto al río, el viejo pescador lo observó mientras Liang lanzaba una piedra y veía cómo las ondas se expandían suavemente en el agua. «Ahora lo entiendes», dijo el anciano. «Todo lo que antes te rompía puede ser combustible. La ira, la crítica, la injusticia, son solo materia prima. Quien aprende a transformar su dolor en acción consciente nunca será esclavo de nadie». Liang cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez, sintió que podía caminar por la vida sin miedo a los ataques externos o internos, sabiendo que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Esa noche, bajo la luz de la luna, Liang escribió: «Todo dolor puede ser combustible, toda crítica, una chispa para encender mi fuerza interior». Y tú, viajero de este cuento, pregúntate, ¿qué situaciones que antes te destruían puedes usar ahora para crecer? El sol de la mañana acariciaba suavemente los tejados del pueblo, tiñendo de oro
los arrozales y las calles empedradas. Liang caminaba por la plaza con paso firme, pero su mente estaba en calma. Cada respiración parecía resonar con la claridad que había cultivado en las semanas anteriores. Mientras caminaba, notó que algunos aldeanos lo miraban con respeto y curiosidad. No era orgullo lo que sentía, sino una profunda serenidad. La conciencia de que su paz interior estaba empezando a influir en quienes lo rodeaban. Wei apareció al otro lado de la plaza, observando a Liang. Esta vez no hubo burlas ni provocaciones, solo una mirada de reconocimiento mezclada con sorpresa. Al cruzar su camino, Wei murmuró: «Nunca imaginé que alguien pudiera, no sé, enfrentarme y no enfadarse». Liang sonrió con calma. «No se trata de ti, Wei, se trata de mí. Pero gracias a tus acciones he aprendido a encontrar fuerza y claridad donde antes había dolor». Wei bajó la cabeza, en silencio, como si esa simple frase hubiera desarmado meses de tensión. Durante los días siguientes, Liang notó cambios sutiles en su entorno. Algunos vecinos que antes eran fríos y reservados empezaron a saludarlo con más apertura. Las conversaciones en el mercado se volvieron más amables. Incluso aquellos que habían participado en las burlas anteriores comenzaron a acercarse a él con respeto, sin que él tuviera que imponer nada. Comprendió entonces algo fundamental. La transformación interna no necesita violencia ni palabras imponentes. Su serenidad y su claridad eran contagiosas, como la luz que entra por una ventana y calma la penumbra. Una tarde, mientras observaba el río, Liang reflexionó: «He aprendido a manejar la ira, a poner límites, a transformar el dolor en fuerza. Pero lo más importante, he aprendido a construir puentes invisibles entre los corazones». El viejo pescador, que lo acompañaba en silencio, añadió: «Ese es el mayor regalo del maestro disfrazado. No es solo la enseñanza de la paciencia, la compasión o la fuerza. Es descubrir que cada encuentro, incluso el más difícil, puede crear conexiones que antes eran imposibles». Liang sonrió, mirando las ondas en el río. Cada desafío, cada enfrentamiento, había sido una piedra para construir un puente invisible que unía los corazones, despertando la comprensión y el respeto. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las hojas de la higuera, Liang escribió en la tierra: «Cada enemigo es un maestro, cada conflicto, un puente, cada herida, un camino hacia la luz. Y tú, viajero de este cuento, piensa en alguien a quien alguna vez consideraste tu enemigo. ¿Qué puente invisible podrías construir hoy, solo con tu serenidad y tu claridad?» Antes de cerrar este capítulo, te invito a que comentes tu reflexión, te suscribas al canal y des un me gusta si esta historia ha tocado tu corazón. Al amanecer, Liang caminaba solo por la orilla del río. El aire olía a tierra húmeda y a hierba fresca, y cada paso que daba parecía resonar con un silencio lleno de significado. No había prisa. Cada hoja que crujía bajo sus pies era un recordatorio de los días pasados, de cada encuentro, de cada burla, de cada desafío que había recibido y transformado en una lección. El río, constante y sereno, reflejaba la luz del sol naciente. Liang se inclinó hacia el agua y en su reflejo vio algo que no había podido percibir antes: la fuerza que había nacido del dolor, la claridad que surgió del conflicto, la paz que brotó de la comprensión del enemigo y de sí mismo. Comprendió finalmente que Wei, los conflictos, la voz interior, cada piedra en su camino, no eran enemigos, sino maestros disfrazados. Cada herida había sido una lección, cada desafío un espejo, y lo más sorprendente,
Todo el poder siempre estuvo dentro de él, esperando ser reconocido. El enemigo no está fuera, susurró Liang al río. Está en la percepción que tenemos del mundo. Y cuando cambiamos la mirada, todo se transforma. El viejo pescador, que apareció silenciosamente a su lado, asintió sin decir palabra. Sabía que Liang había comprendido la enseñanza más profunda, la del maestro que habita en cada momento y situación, incluso en lo que parece adversidad. Liang recogió una piedra lisa del río y la sostuvo en sus manos. Cada encuentro difícil es una piedra, pensó. Puedo dejar que me golpee, o puedo aprender de su peso, de su forma, y usarla para construir algo nuevo. El viento le acarició el rostro. El sol se estaba levantando, bañando el río de luz dorada. Y en ese instante, todo se sintió claro, sereno y completo. Liang escribió en la arena, dejando que el río la acariciara suavemente. Cada enemigo es un maestro, cada herida un espejo, cada momento difícil un puente hacia la luz. Querido viajero, repite estas palabras en tu mente cada vez que sientas miedo, ira o dolor, que sean tu mantra, tu herramienta para transformar cualquier desafío en fuerza, comprensión y paz. Mientras el río fluía y el viento jugaba con las hojas, Liang comprendió que la vida no tenía enemigos, solo lecciones. Que la verdadera fuerza no está en vencer a los demás, sino en conocerse a sí mismo y transformar cada prueba en sabiduría. Y así, con el corazón sereno y firme, siguió su camino, dispuesto a recibir lo que la vida le trajera, sabiendo que cada desafío era, en realidad, un regalo disfrazado. Cada enemigo es un maestro, cada herida, un espejo, cada momento difícil, un puente hacia la luz.